Y dice así, mire la palabra del Señor, amén, gloria al Señor. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, amén, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, amén. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice, amén, gloria a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, fíjense, hermanos, vamos a estar analizando lo que hemos leído, amén, gloria al Señor. Aunque me gustaría, hermanos, ver más adelante también, ¿no es cierto? Yo les decía, hermano, vamos a ver casi todo este capítulo, pero vamos a notar, fíjense, hermano, el segundo título que dice, soportando las pruebas, amén. Después hay otro título más adelante, ¿no es cierto?, en el versículo 19, que dice, hacedores de la palabra, amén. Entonces, hermano, vamos a tratar de discernir, ¿no es cierto?, estos tres puntos, hermanos, ¿no es cierto? Dice, el primer punto, la sabiduría que viene de Dios, amén. Segundo punto, soportando las pruebas, gloria a Dios, aleluya. Fíjese, hermano, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender por qué y para qué son las pruebas, ¿no es cierto? Y por qué nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que aprender a soportar las pruebas, amén, gloria a Dios. Nosotros podemos ver a través de la Biblia, hermanos, a aquellos varones, a aquellos hombres, hermanos, que Dios utilizó, que Dios usó para su obra. Todas aquellas personas, hermanos, fueron probadas, amén, gloria a Dios. Entonces fueron probadas, hermanos, con pruebas duras, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces dice, soportando las pruebas, amén, gloria al Señor. ¿Y para qué es? Entonces, ¿para qué soportamos la prueba, hermanos? Amén, gloria al Señor. Cuando hablamos de prueba, hermanos, al cristiano no le gusta, ¿no es cierto? El cristiano no quiere saber de prueba, amén, aleluya. Y yo siempre he dicho, hermanos, siempre digo, hay algo que nosotros tenemos que diferenciar, amén. Fíjese que yo siempre le digo, hermano, que hay una diferencia entre la prueba y la disciplina, amén. Notemos, hermanos, que es diferente una disciplina a una prueba, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho, hermano, que la disciplina viene cuando nosotros nos portamos mal, ¿no es cierto? Cuando nosotros, hermanos, estamos andando en nuestra propia condición, en nuestra propia voluntad, entonces, hermanos, el Señor, porque nos ama, ¿no es cierto?, nos manda una disciplina para que nosotros como cristianos, hermanos, ¿no es cierto?, podamos encaminarnos otra vez en la palabra del Señor, encaminarnos en el Señor, amén. Entonces, hermanos, pero las pruebas, ¿no es cierto?, siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que las pruebas son para aquellas personas que están en los caminos del Señor, aleluya, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, conocemos, ¿no es cierto?, el libro de Job, amén. Imagínense quién no conoce la historia de Job, hermanos, un hombre que fue probado, amén. Notemos, hermanos, que este hombre fue probado, no fue, hermano, disciplinado, ¿no es cierto? Aunque la prueba, hermanos, también, ¿no es cierto?, podríamos ver, ¿no es cierto?, de que trajo cierta disciplina a él, pero el propósito, hermano, o la situación, la condición, hermano, que él pasó, no fue precisamente por una disciplina,
no es cierto, sino que fue ¿por qué? Fue por una prueba, eso lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Cuando hermano dice la Biblia, fíjese en el libro de Job, ¿no es cierto? Fíjese, dice la palabra de Dios, que el diablo también se entremete, ¿no es cierto? También llega ahí, hermanos, a la presencia del Señor, amén. Y el Señor le dice, ¿y tú de dónde vienes? Amén. ¿Y qué le dice el diablo, hermano, al Señor? De rodear la tierra, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Imagínense lo que hace el diablo, anda rodeando la tierra. El diablo, hermano, no es omnipresente, amén, no es como Dios. Lo que sí están, hermanos, en diferentes lugares son principados, son potestades, son demonios, ¿no es cierto? Son huestes espirituales de maldad. El mundo entero, la tierra entera, hermano, están llenas de estas cosas, ¿no es cierto? Pero el diablo, fíjense, hermano, él tiene, dice la Biblia, que rodear la tierra. Él tiene que estar andando, imagínense, ¿no? Entonces, gloria a Dios, así dice la Biblia. Aleluya. Entonces, fíjese que cuando el Señor le dice de dónde viene, ¿no es cierto? Él le dice, el diablo le dice, vengo de rodear la tierra. Amén. Pero no temamos que el Señor le dice, y no has considerado a mi siervo Job. Amén. Aleluya. Varón justo, que no hay ninguno, dijo el Señor, como él sobre la tierra. Amén. Entonces, hermano, fíjense que el diablo le dice, ¿no es cierto? Le dice, pero ¿acaso Job te sirve de balde? Amén. Entonces, fíjense, hermano, el diablo estaba pensando, ¿no es cierto?, de que Job le servía a Dios, hermano, por lo que Dios le daba a Job. Amén. Como, hermano, como diciendo el diablo, Job te sirve, pero es porque tú le das. Quítale todo lo que tiene, le dice el diablo, fíjese, quítale todo lo que tienes y a ver si no blasfema contra ti. Amén. Y mire, hermanos, el Señor tenía una certeza, una seguridad, hermanos, que Job, ¿no es cierto?, hermanos, era un varón conforme al corazón de Dios. Sabía, hermano, Dios que Job no le iba a fallar. Sabía de que Job, hermano, siempre iba a permanecer, hermano, con el Señor. Aleluya. Amén. Entonces, fíjense, hermano, conocemos la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Job, hermano, era un hombre muy adinerado. Job era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía muchas propiedades, hermanos. Tenía criados, hermanos, criadas, ¿no es cierto? Tenía hijos, hermanos, imagínense. Tenía propiedades en diferentes lugares. Era un hombre muy rico, muy adinerado, hermano. Amén. Aleluya. Y en medio de esa riqueza, fíjense, hermano, ¿qué es lo que hacía Job? Amén. En medio de tanta abundancia que tenía, hermano, todos los días se presentaba delante del Señor con sacrificio y adoraba a Dios, hermano, y vivía todo el día, hermano, bajo el temor de Dios, hermano. Imagínense, ¿no es cierto? Qué maravilloso, qué hermoso, ¿no es cierto?, ser como este hombre. Amén. Tener muchas propiedades, porque tener, hermano, riqueza, tener propiedades no es malo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, cuando el Señor habla de estas cosas, hermanos, no es realmente que sea malo, sino que lo malo, hermano, es, fíjese, que el hombre, por su naturaleza que tiene, hermano, al tener estas cosas, hermano, el mismo hombre se va alejando de Dios. El mismo hombre, hermano, va amando más estas cosas más que a Dios. Es por eso, hermano, que fíjese que una persona que tiene propiedades, que tiene dinero, hermano, muy poco ama a Dios. Amén. Aleluya. Puede decir, yo amo a Dios, ¿no es cierto? Pero entonces, fíjese que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? El primer mandamiento: amarás a Dios sobre, amén, sobre todas las cosas. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, aquí vemos a Job, ¿no es cierto? Este varón que tenía mucha riqueza, pero él amaba a Dios sobre todo lo que él tenía. Amén. Y ahí estaba, fíjese, el diablo, ¿no es cierto?, con el Señor. Hermanos, el diablo diciéndole, pruébalo y a ver si no blasfema contra ti. Y Dios, hermano, tenía la certeza y la seguridad de que Job, hermanos, a pesar de que le quite todo, él igual, hermanos, lo iba a adorar a él. Amén. A Dios, aleluya. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? Fíjese, el diablo viene
¿no es cierto? Y destroza sus propiedades, incendia, ¿no es cierto? Se le mueren la gente, se le muere el ganado, se le mueren todo, amén, se le mueren los hijos. Y por último, la esposa que tenía, ¿no es cierto? Le dice, muérete y quédate, ¿no es cierto? Y se va, hermano. Imagínense, el hombre queda solo, completamente abandonado, amén. Fíjense, no sé qué más dice que le sucede, hermano. Viene una lepra maligna a su cuerpo, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, este hombre, fíjese en la situación, este hombre, imagínense, hermano, un hombre muy adinerado, amén, con muchas riquezas, hermano, con mucho bienestar. De pronto, hermano, este hombre estaba así, vacío, sin nada, sin propiedades, sin hijo, sin familia, sin esposa, y la gente, hermano, que lo conocían a él, amén. Dice la Biblia que la gente, fíjense, que lo conocían a él, decían, ¿no es cierto? ¿En qué habrá pecado? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué le ha venido todo esto? Amén. Y la gente no sabía, hermano, no sabía que era Dios que lo estaba probando a Job. Amén. Entonces, fíjense, hermano, cuando viene una prueba a nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya. Una prueba, hermano, viene a nuestras vidas cuando nosotros tenemos una vida así como la de Job, amén, aleluya, de servirle a Dios, de adorarle a Dios, de honrarle a Dios, hermanos, amén, aleluya, gloria al Señor Jesús, bendito es el Señor. Entonces, hermanos, podemos notar, ¿no es cierto?, la diferencia entre una prueba y una disciplina, amén, gloria al Señor. Hermanos, siempre hemos visto a muchos cristianos, ¿no es cierto?, que están pasando malestar, tribulación, problema, y si él dice a ellos, ¿no es cierto?, dice, estoy pasando una prueba, ¿no es cierto? Y realmente será una prueba o será una disciplina, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces yo he pasado, hermano, en mi vida, fíjense, como cristiano, he pasado disciplina, amén, he considerado, ¿no es cierto?, ¿qué es disciplina? Es por eso que yo aprendí, hermano, a diferenciar, ¿no es cierto?, entre la disciplina y la prueba. Amén. También he pasado pruebas, hermano. Aleluya. Entonces es importante, hermano, aprender a diferenciar esta situación, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, note, hermano, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas disciplinas. Amén. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Aleluya. La palabra, fíjese que es clara, ¿no es cierto? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo creo, hermano, que cuando nosotros estemos pasando una prueba, yo pienso que nosotros como cristianos tenemos que pararnos y decir, bueno, ¿esto es una prueba o es una disciplina? ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender a identificar, hermanos, si es una prueba. Amén. Entonces, si yo estoy caminando bien con el Señor, si yo estoy, hermano, obedeciendo al Señor, ¿no es cierto? Entonces, el mal que me venga, hermano, la situación difícil que venga contra mi vida, entonces yo puedo decir, es una prueba, ¿no es cierto? Y decirle al Señor, gracias por esta prueba. Amén. Gloria al Señor. Aunque fíjese, una prueba, hermano, también podemos ver, ¿no es cierto?, que puede comenzar, hermano, con una disciplina. ¿No es cierto? Puede, hermano, la situación puede comenzar por una disciplina. Amén. Y esa disciplina, fíjese, después convertirse también en una prueba. O sea que Dios, hermano, Él muchas veces, ¿no es cierto?, nos disciplina, y después de la disciplina, hermano, viene la prueba. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Mire, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria al Señor. Note, hermano, algo muy importante aquí, es cierto, que dice la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que estar nosotros cuando estemos en una prueba? Amén. Gloria al Señor.
Normalmente, fíjense, el cristiano o las personas cuando están en problema, ¿no es cierto? ¿Cómo está su carácter de la persona? Amén. ¿Cómo están aquellas personas que están pasando por un problema? ¿No es cierto? ¿Qué situación, fíjense, mire, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tened, ¿por qué? Por sumo gozo. Amén. Aleluya. Tenemos que tener, dice, ¿qué dice? Mire, un sumo gozo. ¿Qué quiere decir esto? Un gozo máximo. Amén. Gloria al Señor. Recordemos, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, cuando él escribía, ¿no es cierto? No, Pablo era, cuando él escribía y decía, ¿no es cierto? Esto os escribo, amén, aleluya, está con gozo delante del Señor, y otra vez les repito, decía él, amén, está en sumo gozo, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Y hemos visto, sabemos, hermano, dónde estaba el apóstol Pablo cuando él escribía estas cosas, amén. Está en completo gozo, está en sumo gozo, amén. Cuando escuchamos esa palabra, hermanos, pareciera que viene de una persona, ¿no es cierto?, que está contenta, que está gozosa, ¿no es cierto? Y realmente era así, hermano, amén. Esas palabras venían de una persona, hermano, que tenía un completo gozo, hermano, aleluya, amén. Pero nosotros pensamos, hermano, ¿dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo, no es cierto?, cuando él escribía estas cartas, ¿no es cierto? Y sabemos, hermano, dónde él estaba, amén. Él estaba en la cárcel, hermano. Él estaba ahí, hermano, se dice que estaba puesto en un hueco, hermano, ahí donde él cabía ahí parado, que él no podía sentarse, él solamente se podía apoyar, hermano. Imagínense esas escenas terribles que habían antes. Y ahí, hermanos, él prestaba un lapicero, ¿no es cierto?, una pluma, ¿no es cierto?, una hoja, y ahí, hermanos, él escribía a los hermanos, a los cristianos, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no es cierto?, estar en completo gozo, aleluya. Entonces, fíjense lo que dice aquí Santiago, ¿no es cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo, amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque esta situación, fíjense, no solamente la pasó el apóstol Pablo, también Santiago, amén. Y no solamente Santiago, hermanos, sino que todos los apóstoles, aleluya, hermanos, tuvieron que aprender esta situación, hermano, de tener gozo, amén, de hallarse en completo gozo, hermanos, cuando ellos eran perseguidos, cuando ellos eran torturados, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aleluya. Y dice, mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe, amén. Fíjese, hermano, aleluya, amén. ¿Por qué causa es la prueba? Amén. Dice, mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe, amén. O sea que nuestra fe, amén. ¿Cuántos tienen fe, hermano? Amén. ¿Cuántos han pasado prueba? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, todo aquel que tiene, ¿no es cierto?, fe, hermanos, tenemos que pasar por diversas pruebas. Amén. Entonces dice, mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mire, paciencia. Amén. O sea que cuando usted, hermano, es probado por esa fe, va a producir, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir en nuestro corazón? Es paciencia, hermano. Y cuán importante es la paciencia. Amén. Hermanos, imagínense, hermanos, cuando yo no era cristiano, imagínense, no conocía la paciencia. Amén. No había paciencia en mí. Y aun cuando me convertí, hermano, cuando fui cristiano, hermanos, todavía la paciencia no había llegado a mi vida. Amén. Imagínense. Entonces, por eso el Señor, hermano, me probó, por eso el Señor me disciplinó. Amén. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, fíjese, hermanos, la paciencia
es algo, ¿no es cierto?, que tiene que permanecer en mi vida. Amén. Pero hermano, fíjese que también a veces la paciencia es traicionera, hermano. Amén. Porque hermanos, cuando nos damos cuenta, no sé a cuánto le han pasado siendo cristianos, ¿no es cierto?, que la paciencia se nos va, hermano. ¿No es cierto? Imagínense. ¿No es cierto? Entonces, la paciencia, fíjese, tiene que permanecer en un cristiano, ¿no es cierto? Yo le he contado, hermano, la historia de un pastor aquí en Trinidad, amén, que esto me contó un hermano y por la cual, hermano, fue la razón por la que él se convirtió, amén. ¿No es cierto? Dice, hermano, que este pastor iba en su moto en la calle y viene otra moto, hermano, y lo choca, hermano, amén. Y este varón estaba, bueno, mirando ahí, estaba ahí en medio del asunto. Entonces, hermanos, él vio a este pastor, pues este hermano sabía que era un pastor, hermanos, y el pastor demostró su paciencia ahí. Amén. El hombre le dijo, disculpe, no está bien, usted tenga tranquilidad nomás, hermanos. Y este hombre, él hablaba con una paciencia tremenda. Amén. Entonces, de esa forma fue que este hermano vio, hermano, aquello y dijo, hermano, este hombre es un verdadero hombre de Dios, hermano. Amén. Y este hermano, este varón que vio esto, hermano, y contó esto, era un hermano que trabajaba en el DIC antes, ¿no es cierto? Él era policía, hermano. Amén. Pero hermano, fíjese, él se convirtió al Señor porque vio, hermano, esta paciencia en este pastor, en este hombre, hermano. Amén. Entonces, la paciencia, fíjese, hermano, es muy importante en la vida de un cristiano. Amén. Como dice aquí la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros nos encontremos en diferentes pruebas, cuando nosotros veamos pruebas en nuestras vidas, tenemos que saber, tenemos que entender, hermanos, por qué viene esa prueba. Amén. ¿Por qué Dios nos da esa prueba? Hermanos, tenemos que saber que esa prueba, hermanos, Dios nos las ha dado para que nosotros aprendamos a tener paciencia. Amén. Gloria a Dios, así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, mire, también dice, ¿no es cierto?, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que, hermanos, tenemos paciencia y no acaba ahí el asunto, ¿no es cierto? Cuando usted, hermano, aprende, mire, a tener paciencia por una prueba, hermano, el asunto no acaba ahí, ¿no es cierto? Aquí dice la palabra de Dios, mantenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice, mire, mantenga la paciencia su obra completa. Amén. Aleluya. Cuando, hermanos, esté la paciencia completa en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces dice, mire, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, hermano. Amén. Hermano, fíjense, cuando nosotros aprendemos toda esta situación, ¿no es cierto? ¿Por qué dice no nos va a faltar cosa alguna? Amén. No nos va a faltar nada, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero el problema es que para el ser humano, ¿no es cierto?, que piensa que la plata es todo. Amén. Entonces, el ser humano, hermano, fíjese, sin plata, ¿no es cierto?, no hace nada. Y aparentemente, ¿no es cierto?, bueno, nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, que si no tenemos ni un centavo, hermano, no hacemos nada, ¿no es cierto? Bueno, podemos recordar, hermanos, la gente de antes. La gente, hermanos, fíjense, cuando no tenían dinero, vivían cuando iban a comprar algo, hermano, no vivían por el dinero, ¿no es cierto?, sino cómo lo hacían, hermano. Amén. Yo he escuchado historia y también he visto situación cuando era niño, hermano, fíjese, ¿no es cierto?, llevaban algo que tenían a su vecino y le decían, ¿no es cierto?, vecino, mire, cámbieme un poquito de esto que tengo por esto que necesito, ¿no es cierto? Y
y cambiaban, hermano, ¿no es cierto? Fíjese, sin dinero, amén. Y así era la gente de antes, hermano, fíjese, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, qué maravilloso es esta situación, ¿no es cierto? Que no nos falte nada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Entonces, el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, pídala a Dios. Amén. O sea, ¿por qué dice esto la palabra del Señor? O sea, porque, hermano, fíjese que para que nosotros tengamos, amén, paciencia, amén, necesitamos tener sabiduría de Dios. Amén. Note esto, dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los hermanos, fíjense, cuando nosotros, yo les decía, ¿no es cierto? Cuando nosotros, fíjense, estemos en un problema, cuando nosotros estemos en una situación difícil, dura en nuestra vida, amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la sabiduría yo voy a entender, ¿no es cierto?, si lo que yo estoy pasando es una prueba o es una disciplina. Amén. Entonces fíjense que la sabiduría, hermano, amén. ¿Qué es la sabiduría? Fíjense que la sabiduría, amén, démonos cuenta primero, hermanos, que la sabiduría no es nuestra inteligencia. Amén. La sabiduría, hermanos, el ser humano a veces confunde, ¿no es cierto? Y hermano, hay personas que tienen una inteligencia muy desarrollada, ¿no es cierto? ¿Por qué han desarrollado tal inteligencia? ¿No es cierto? Por la práctica. Entonces, hermanos, el ser humano puede desarrollar una inteligencia máxima, ¿no es cierto?, por la práctica. Y miren, fíjense, hermano, cuánto han pasado, ¿no es cierto?, en el colegio matemáticas. Hermanos, cuando uno sale del colegio dice: ¿y esto para qué pasé? Imagínense, ¿no es cierto? Cuando uno toma una profesión y uno dice: realmente esto no me sirvió de nada. Amén. Hermanos, pero en realidad no es así. Mire, la matemática, ¿no es cierto?, es algo complejo. Amén. Pero, hermanos, podríamos decir, fue algo creado, fue algo hecho, hermano, que nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Para desenvolver nuestra inteligencia, para practicar nuestra inteligencia, ¿no es cierto? Así que fíjese que los estudiantes, amén, los que están todavía en el colegio, hermanos, amén, practiquen matemáticas, amén, porque si usted practica matemáticas, hermano, va a aprender a resolver problemas, amén, aleluya. Entonces, pero ahora, esta situación, yo les decía, hermano, amén, la inteligencia del hombre, hermano, no es sabiduría. Amén. ¿Qué es sabiduría? Hermanos, sabiduría, hermanos, es tomar una buena decisión en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Eso es sabiduría, hermano. Fíjense, hermanos, cuando nosotros salimos del colegio, ¿no es cierto? Miren, hermanos, el escoger una profesión, hermano, tiene que ver con sabiduría, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice la Biblia aquí, mire, hermano, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amén, pídala a Dios, el cual da a todo, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Aleluya. O sea que, hermanos, todos nosotros, todo ser humano, hermano, necesitamos de la sabiduría de Dios, hermano. Amén. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es la sabiduría, hermano? Amén. Mire, hermanos, la sabiduría es tomar buena decisión. Amén.
En el caso de Job, ¿no es cierto? Hermanos, cuando Job estuvo pasando una situación terrible en su vida, ¿no es cierto? Job, hermano, fue un hombre sabio. Amén. ¿Y por qué él, hermano, tenía esa sabiduría? Porque no nos olvidemos, hermanos, que Job siempre, hermano, permaneció y anduvo con Dios. Amén. Entonces, toda persona, hermanos, que anda con Dios, tiene la sabiduría de Dios, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque fíjense, la sabiduría viene únicamente de Dios. El hombre por naturaleza, hermano, no tiene, hermano, esa cualidad de sabiduría. El hombre es inteligente por naturaleza, pero sabio por naturaleza no es. Amén. Podemos ver cuántas personas inteligentes, hermano, inteligentísimos, cometiendo cosas terribles. Amén. Y eso, hermano, no es porque sean sabios, ¿no es cierto? El que comete cosas horribles, el que comete cosas malas, hermano, no es por sabiduría, ¿no es cierto? Puede ser por inteligente. Amén. Imagínense. Pero, hermanos, la sabiduría es otra cosa. Amén. Entonces, dice aquí la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, yo le decía, Job, hermanos, cuando pasó por esa prueba, amén, podemos decir que Job, hermano, tenía sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que vivía con Dios, era un hombre, hermano, que mantenía una comunión con Dios. Amén. Y toda persona que mantiene una comunión con Dios es sabio. Amén. Aleluya. Fíjese, hermano, el hecho de que usted elija seguir a Dios, el hecho de que usted elija vivir con Dios, hermano, eso es sabiduría. Amén. Aleluya. Entonces Job, hermano, era un hombre sabio, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Versículo 6 dice: pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces nosotros, fíjense, cuando pidamos sabiduría al Señor, es necesario, dice aquí, ¿no es cierto? Pero pida con fe. Amén. Aleluya. Usted pídale al Señor, dígale: Señor, dame sabiduría. Amén. Pero usted tiene que creer, hermano, que Dios le va a dar sabiduría. Amén. Aleluya. Dice el versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces, el que pide, hermano, por pedir, ¿no es cierto? Dice la Biblia que no piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, amén, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aleluya. Amén. Y el versículo 10 dice, hermano: pero el que es rico, dice, amén, en su humillación. Amén. Hermanos, cuántas personas, cuántos testimonios hemos escuchado, ¿no es cierto? De personas, hermanos, que han tenido mucho dinero, pero por cierta razón, hermanos, han perdido. Amén. Y hermanos, ahí, en esa pérdida, hermanos, estas personas siguen adorando a Dios y siguen dándole gracias a Dios, hermano. Aquí el Señor, hermano, está hablando, fíjense, de la sabiduría que nosotros necesitamos, amén, para poder servir al Señor, para poder ser salvo. Y fíjense, dése cuenta, hermano, que la persona para poder ser salvo, hermano, necesita la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, porque cuando no está la sabiduría de Dios en la vida de una persona, hermanos, la persona comete errores, hermanos, las personas
se van tras su propio pensamiento, se van tras su propio criterio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos caminan en su propia inteligencia, ellos caminan en su propia inteligencia porque no hay sabiduría de Dios, hermano. Amén. Pero cuando viene la sabiduría de Dios, hermanos, entonces la sabiduría de Dios es la que nos lleva, hermano, a su palabra. La sabiduría de Dios es la que nos lleva, hermanos, fíjese, a la oración. La sabiduría de Dios es la que nos hace tener temor de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, es lo que nos hace alejarnos del pecado, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios, hermano, fíjese, o sea, una persona sabia, hermanos, es aquella persona que busca a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, démonos cuenta, hermanos, notemos esta diferencia. Un sabio es aquella persona que busca a Dios. Un sabio es una persona que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Un sabio es una persona, hermano, que no puede vivir sin Dios. Amén. Como en el caso de Job, hermano. Aleluya. Entonces a Job, hermano, fíjese, le faltó el dinero, le faltó la riqueza, ¿no es cierto? Todo lo que tenía fue quitado, ¿no es cierto? Pero algo que a Job no le faltó, hermano, fue la presencia de Dios, hermano. Porque él siempre estuvo con Dios, hermano. Amén. Aleluya. Y bueno, sabemos, hermano, ¿no es cierto? Esta historia, que después el Señor le devolvió. Amén. Aleluya. ¿Y por qué le devolvió, hermano, a Job toda aquella riqueza? Amén. Aleluya. Entonces, fíjense, hermano, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que Dios quiere darnos. Amén. Que Dios quiere que usted tenga cosas maravillosas, abundantes, ¿no es cierto? Pero lo que Dios quiere, hermano, sobre todo, es que nosotros aprendamos a tener sabiduría, hermano, porque a través de la sabiduría nosotros, hermanos, vamos a alcanzar esa salvación tan grande y maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Es cierto? Nosotros siempre decimos, siempre hemos visto, hermano, que lo más importante del ser humano es la vida espiritual, que lo más importante para el ser humano, ¿no es cierto?, no es esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida, hermano, es pasajera. Amén. Hermanos, cada noticia, ¿no es cierto?, que fíjese, cada persona que fallece en nuestro medio, ¿no es cierto?, conocida, ¿no es cierto?, hermanos, amigos, ¿no es cierto?, nos sentimos, hermano, ¿no es cierto?, doloridos, confundidos ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Cuál es la situación, hermano? Que el ser humano sí o sí tiene que fallecer, que el ser humano sí o sí tiene que partir de este mundo. Amén. Pero aquí viene lo más importante, hermano, ¿no es cierto? Que cada ser humano que parte de este mundo, hermano, va a un lugar. Amén. Va a un lugar sí o sí, hermanos. Puede ir, hermanos, al cielo, como también puede ir, hermanos, al infierno. Amén. Y la sabiduría de Dios, hermano. Amén. La sabiduría, hermano, es la que nos ayuda a nosotros a ir y buscar, hermanos, esa presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Y aquí muy hermoso, diciendo, como dice, la sabiduría que viene de Dios. Amén. La sabiduría que viene de Dios. O sea, realmente la sabiduría, hermano, viene de quién? De Dios. Amén. Gloria a Dios. La verdadera sabiduría viene de quién? De Dios, hermano. Amén. Aleluya. Así que si usted no tiene a Dios, hermano, déjeme decirle que no es sabio. Puede ser inteligente. Amén. Puede ser la persona más inteligente del mundo, pero si usted no tiene a Dios, amén, usted no tiene sabiduría. Amén. Entonces después dice el versículo, arribita del versículo 12 dice, soportando las pruebas. Amén. Aleluya. ¿Por qué es importante este punto, hermano? Soportando las pruebas. Porque la sabiduría, hermano, viene a través de qué? De soportar las pruebas. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos hemos soportado pruebas, hermano? Amén. Y el que no soporta pruebas, hermano, imagínense, no tiene sabiduría de Dios. Amén. Después dice, hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Hacedores de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si usted ha logrado una sabiduría
hermanos, es porque usted es un hacedor de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y ahí vamos a concluir, ¿ya? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, por tu palabra, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú hablas en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor bendito, que nosotros podamos tener esa sabiduría tuya maravillosa, Padre amado. Así como Job, Señor mi Dios, tenía esa sabiduría tan maravillosa, tan grande, Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque podemos aprender, podemos darnos cuenta, Señor, que si Job, Padre amado, permaneció en tu palabra, a pesar, Señor, de que perdió todo, Padre amado, cuando tenía, a pesar, Señor, que las personas que lo querían, Señor, lo despreciaron, lo echaron fuera, Padre amado, Señor, pero él, como estaba lleno de tu sabiduría, Padre amado, aleluya, él permaneció en tu palabra, él permaneció en tus caminos, Señor, y fue aquello, Padre Santo, aleluya, Señor, fue la sabiduría que tú le diste a él, Padre amado, que tú le devolviste, Señor, todo lo que él había perdido, Padre Santo. Señor mi Dios, nosotros te pedimos, Señor, sabiduría en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, si tenemos sabiduría, Padre, te pedimos que tú nos des más sabiduría, Padre Celestial. Señor, reconocemos y sabemos, Padre Santo, que la sabiduría, Señor, no viene, Padre amado, a través de los libros, Señor, no viene a través de los estudios. Sabemos y entendemos, Señor, que la sabiduría, Señor, viene, Padre amado, únicamente de ti, Padre Santo. Viene únicamente, Señor, de tu presencia. Viene únicamente, Padre amado, de tu palabra, Señor. Aleluya, bendito Dios, santo y poderoso Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.